Buenos días, jóvenes estudiantes, ¿cómo están ustedes? Espero bien de salud, en compañía de sus padres y fortaleciendo la unidad de la familia. Nos reencontramos, como siempre, los días viernes en la clase de arte, teniendo como tema principal la música, continuando la clase anterior. Hoy tocamos el tema la historia de la música para relacionarnos mejor. Ese es el tema de la semana 19 de Aprendo en Casa. ¿Qué significa entonces? Vamos a continuar desarrollando la música como un arte que nos permite relacionarnos entre seres humanos. Pero para eso tenemos que saber previamente un poco de la historia de la música. Y dice que la historia de la música se dice que es la musicología histórica, que viene a ser un subcampo diverso y muy amplio de la musicología, que es la ciencia social que estudia la música desde el punto de vista histórico. En teoría, la historia de la música se refiere a estudiar sus características, sus influencias, sus exponentes, los instrumentos y tipos y géneros musicales. Ese es el marco teórico. Ahora dice, la historia de la música a lo largo del desarrollo de la humanidad, a lo largo de la evolución de la humanidad, esta tiene su influencia en todas las culturas de las sociedades. Dice que la música es una determinada sociedad, en el caso peruano, está estrechamente relacionado con los aspectos culturales de los pueblos. Nosotros tenemos un conjunto de pueblos en el interior de nuestro país. También viene, por ejemplo, tenemos una organización social, política, educativa, económica, científica, tecnológica. Tenemos tradición cultural, creencias religiosas y tenemos, por supuesto, patrimonio natural e inmaterial. Entonces, la música influye al interior de las sociedades. Para eso es importante hacer una línea de tiempo. Recordar, hacer una visión retrospectiva hacia atrás, ¿no? ¿Cómo se originó la música? ¿Recuerdan que la semana pasada les dije que esta se remonta al hombre primitivo, a la prehistoria? El origen de la música, muchos estudiosos dicen que es un poco desconocido. Antiguamente no se usaban instrumentos musicales, sino se utilizó lo que le expliqué la semana pasada, la voz humana, la repercusión o percusión corporal. ¿No? Estoy teniendo una mañana hermosa. La voz con la percusión corporal del cuerpo, movimiento y la gesticulación corporal. La gesticulación, ¿no? Del aparato, ¿no? Es decir, la música, al prolongar el hombre antiguo, al mejorar sus cuerdas vocales y a elevar los sonidos que percibía, ¿no?, a través del oído, él pudo asociar su voz con los ruidos y llegar a desarrollar el habla. Y al desarrollar el habla, desarrolla su voz y comienza a gritar, y al gritar comienza a aparecer el lenguaje del hombre primitivo. En sentido más amplio, históricamente,
La música nace con el ser humano. Según algunos estudios de académicos con mucha más autoridad del que les habla, dice que la música nació antes de la migración de los primeros grupos humanos que dejaron el África. Y eso se remonta exactamente, aproximadamente hace 50.000 años atrás. Por lo tanto, entonces, la música es una manifestación cultural de carácter universal, porque todos los pueblos, ¿no? Todos los pueblos de las naciones de la tierra tienen su propia característica musical, ya sea a través de la voz o a través de los instrumentos musicales. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué la música debe ser entendida como una manifestación cultural de carácter universal? Primero, en síntesis, porque ha estado presente en todas las etapas de la historia de la humanidad, desde el hombre primitivo hasta el siglo XXI. La música está presente. Hoy ustedes perciben ya y difunden el género rap, reggaetón, que es un tipo de música, es un género que está presente. Pero en el hombre primitivo, vamos a ver un poquito más adelante cómo era. En cada una de las sociedades, ya sea la sociedad peruana, y al interior de la sociedad del Perú en general, hay pequeñas micro sociedades que están los pueblos, que cada una tiene sus propias características y ellos difunden su propia música, una de las que le llamamos música autóctona. La música ha tenido sus propias características, eso tenemos que decir, en cada uno de los pueblos, en cada una de las naciones. Entonces, por lo tanto, la música será una actividad cultural que todo ser humano la practica. Y la música siempre será una forma de integración propia del ser humano. Haciendo una línea de tiempo, ¿no? Que la línea de tiempo que les voy a presentar dice, el origen de la música es tan antigua como la existencia del hombre. Surge entonces la imitación de los sonidos. El hombre primitivo imitaba los sonidos producidos por los fenómenos naturales y lo asocia con su voz y comienza a aparecer la voz y posteriormente aparece las gesticulaciones a través asociada con los movimientos corporales, va a aparecer la voz humana, va a aparecer el canto. El hombre comienza a construir sus instrumentos musicales, ahí comienza a aparecer los primeros instrumentos musicales hechos a base de huesos de animales y de madera. Utiliza las piedras y aparece entonces la música por medio de la percusión y a través del viento. El canto. Comienza el viento. Entonces, dice que la música en el hombre primitivo, en la prehistoria, se le atribuye a un origen mágico. Era una alabanza al sol, al día, a la luna, a la noche, al fuego, a las tempestades, a la corriente de los ríos, a la siembra, a la caza de los animales, a la pesca. Lo asocia entonces la felicidad que tenía de cazar, de pescar, de cultivar y de descubrir el fuego, lo hace al hombre feliz. Y esa felicidad quería exteriorizarla y demostrarle a los dioses de carácter mágico religioso un agradecimiento. Y aparece la alabanza, comienza a alabar, y al alabar a esos dioses mágicos religiosos, aparece el canto y aparece la danza.
y se asocia la voz humana con los instrumentos de percusión, de viento y percusión, comienza a aparecer la música en la época de la edad primitiva. Eso se da entre 50.000 años antes hacia 5.000 años antes de Cristo. Una segunda etapa es en la edad antigua, en culturas como Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma y la China. Qué interesante. Mire, eso se produce exactamente entre el año 5000 hacia el año, exactamente hacia el año 476 después de Cristo. Surgen culturas muy importantes en aquella época. Y esas culturas, mejor dicho, comienzan a fomentar, a difundir la música. En la cultura mesopotámica, los músicos llegaron a ser tan famosos que se les perdonaba la vida tras haber ocurrido una batalla. Cuando eran capturados y decían, soy músico, eran tan importantes que los dejaban libres. Después de los reyes y los sacerdotes, en la cultura mesopotámica, que se desarrolla, lo que es ahora Irak, entre ríos Tigris y Éufrates, lo que es ahora Irak, totalmente destruida, en aquella época, los músicos eran personajes tan influyentes después de los reyes y después de los sacerdotes. Paralelamente en la cultura egipcia ya comenzaron ellos a utilizar la escala musical. Los instrumentos musicales que se crean y que yo les pongo en la diapositiva eran de viento y cuerda. Acá tenemos un instrumento de cuerda. Se escuchaba, dice, la música en todo tipo de actividad social, en el trabajo y en las ceremonias. En la cultura griega, la palabra música ya tiene una connotación de carácter epistemológico y era de carácter la musa, alabanza a las musas, ¿no? El cantar de las musas, decía. Entonces, y ahí aparecen algunos términos como pentagrama, coro, ópera y otros términos. La música estaba presente en la cultura griega en todos los aspectos de la sociedad. Se quería un hombre culto y debía entonces saber música y tocar instrumentos. Se utilizaron instrumentos de cuerda, viento. Estaba la lira y el aulus. Seguidamente, paralelamente, y ya caído el imperio, caído de la cultura griega, el imperio romano se consolida. Y los romanos eran hombres que no les gustaba aplacar al pueblo, sino por el contrario, rescataba los aspectos positivos, puesto que era un país conquistador. Entonces, en lo que respecta a la música lo acompañaba a todo acto social, religioso y militar, especialmente en las guerras. ¿Por qué creen que en los ejércitos modernos hay una banda de guerra y una banda de música cuando vamos a los desfiles militares? ¿Por qué? Porque la música está asociada a la vida militar. ¿Por qué en una procesión hay una banda de música? Porque está asociado a lo religioso. ¿Y por qué cuando celebramos una fiesta patronal o damos una serenata o un quinceañero, por qué está presente la orquesta? Porque está asociado. Miren que eso viene desde la época de Roma. Como esta era una cultura conquistadora y viajera por todo el mundo, se le permitía recoger los mejores instrumentos, se tomaba la atribución de recoger los mejores instrumentos musicales de cada pueblo, ¿no? Y lo asociaba a la música y al canto de Grecia. O sea, no destruía los instrumentos musicales de los pueblos, sino por el contrario, lo rescataba y lo asociaba, la música, con el canto en griego. Simultáneamente, en la cultura china aparecen crearon una variedad de instrumentos musicales, ya de percusión, de cuerda, de viento. Ellos también, cuidado. Entonces, vemos que desde la época primitiva hasta la edad antigua, la música va
mejorando, se va desarrollando, va adquiriendo, se va enriqueciendo. Y vamos a ver, en la próxima clase que tengamos, vamos a ver cómo la música va evolucionando en las siguientes edades de la historia universal a llegar hasta el siglo XXI. Bien, no los quiero aburrir más. Hemos hecho lo que es la historia de la música, una línea de tiempo, cómo la música ha nacido y cómo va evolucionando a través del desarrollo de las diversas culturas de los pueblos sobre la parte de Oriente y Europa. La próxima semana continuaremos. La música está asociado al canto. El canto está asociado a la música. El canto es propio del hombre, de la voz, de la gesticulación. Yo canto. Y el canto con la música, el canto con los instrumentos musicales se van asociando y van a ser complementarios. Eso lo vamos a ver poco a poco. De mi parte, muy buenos días. Que todo sea felicidad. Cuídense, manden sus evidencias y pónganse al día los que recién se están incorporando a clases. Acuérdense, nada es gratis en la tierra, nada es gratis en la sociedad, nada es gratis en una sociedad de competencia. Tienen que ganárselo. Reitero, hay algunos papás, mamás que me dicen: yo me llevo el celular al trabajo, profesor, y mi hijo no puede hacer las lecciones de aprendo en casa, ni las clases que mandan los profesores. Yo le he dicho, eso no es impedimento, porque si usted trabaja de sábado a domingo, usted descansa en la noche. Entonces, el joven estudiante, ¿qué debe hacer? Pedirle el celular a su papá y desarrollar, amanecerse, abrigarse bien, ponerse 2, 3 chompas, ponerse su frazada, abrigarse bien y a desarrollar sus clases, sus tareas en la noche y complementarlos en el día. Y cuando papá regrese, nuevamente tomar fotos y enviarlos. Ese es el esfuerzo. Nada va a ser gratis en esta vida. Quiero que se acostumbren. Estamos en una sociedad de competencia y ustedes tienen que hacer ese esfuerzo, amanecerse, porque cuando estén en la universidad se van a amanecer el doble, el triple. Entonces ahora amanezcanse, bajen su información en la noche a la hora que papá, mamá descansa, desarrollen sus tareas, al siguiente día tomen las fotos y envíen, que nosotros valoraremos mucho más ese esfuerzo que ustedes están haciendo. Cuídense, que todo sea éxitos, que Dios nos bendiga a todos y ustedes a triunfar. Muy buenos días, jóvenes.